Incidente de la tajada de sandía. Fue un hecho que ocurrió el día 15 de abril de 1856 entre un panameño y un ciudadano norteamericano. Este hecho ocurrió cuando Jack Oliver, el ciudadano norteamericano, le pidió una tajada de sandía a José Manuel Lula y este no quiso pagarla. De ahí, los criollos fueron a defender a José Manuel y los norteamericanos defendieron a Jack Oliver. Entonces se dio un enfrentamiento entre criollo y norteamericano. Llegaron las autoridades, pero fueron horas más tarde que lograron que esto se separara. Entonces Estados Unidos vino y culpó al gobierno de Nueva Granada de haber incumplido el Tratado Mayarino-Bitlac al no ofrecer la seguridad necesaria en la zona del ferrocarril y a sus ciudadanos de territorio nacional. El canal es la creación poética y narrativa nacional de la literatura canalera. De forma general, la literatura de Panamá comprendió el conjunto de obras literarias producidas en Panamá. Las primeras manifestaciones literarias panameñas, propiamente dichas, de las que se tiene constancia, se dan en la primera mitad del siglo XVII, con la aparición de la antología titulada Llanto de Panamá por la muerte de Enrique Enríquez, aunque esta obra fue comprendida durante la época de la colonia. La mayoría de los poetas fueron escritores nacidos en Panamá. Durante la época colonial, el romanticismo, el modernismo y también el vanguardismo se dieron diferentes tipos de obras, novelas, obras literarias, entre otras. Por ejemplo, durante la colonia, Rodrigo Miró vino y hizo parte de ellos a unos españoles. También se presentaron obras como Armas Antárticas de alteración de Dariel, entre otras. De los 1000 días fue un hecho ocurrido el 17 de octubre de 1899. Duró aproximadamente 1130 días. Fue un conflicto brutal que conmovió a todo el país. Todo comenzó cuando los partidos liberales y conservadores tenían muchas dificultades. Se dieron las elecciones y el que representaba al Partido Conservador, que era Manuel Antonio San Clemente, arrasó con el 70% de las votaciones. Y Miguel Samper, el candidato del Partido Liberal, tuvo el 15% aproximadamente de las votaciones. Entonces, los liberales estaban 100% seguros de que la mayoría del país eran liberales. Se crearon bandos, incluso se crearon bandos. La de los conservadores se llamaba bando de los nacionalistas y la de los liberales los radicales. Cuando San Clemente obtuvo la presidencia, era un anciano, tenía 84 años. Entonces le dio su mandato a José Manuel Marroquín, el cual tenía pensamientos diferentes a los liberales, diferentes a los conservadores. Eso provocó que el Congreso le pidiera la renuncia y entonces tuvo que retomar San Clemente a la presidencia. Igual siguió tomando malas decisiones y los liberales no estaban contentos. Entonces ellos sabían que de volver a retomar la presidencia a ellos no iba a ser por elecciones, iba a tener que hacer a través de conflictos armados. De ahí todo se planeó, incluso tuvieron el apoyo de venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos liberales que en ese momento habían ganado en sus países y ya tenían parte de la frontera asegurada. La rebelión empezó en el poblado de Socorro y allí se esperó el apoyo del ejército venezolano. La guerra dejó un saldo de 100.000 muertos y aproximadamente los niveles de un país que estaban en una crisis económica, fiscal y política. Varias batallas, pero la más sangrienta fue la de Palo Negro.
Allí los heridos que habían de los dos bandos eran abandonados en campo a morir. No se podían curar ni los de los bandos de uno ni del otro. Estaban ahí prácticamente adoloridos y morían dentro del campo de batalla. Casi 3 años, que fue la guerra de los 1000 días, dejó un país en ruinas como consecuencia, ¿no? La economía completamente devastada, la inflación del 10.000%, también hubo los 100.000 muertos, la población de apenas de 4 millones y habían 100.000 muertos. La guerra finalizó el 21 de noviembre de 1902 con el Tratado de Neerland, año en el que también se negociaban con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico a través de nuestro país, a lo que Colombia se opuso y ocasionó la separación de Panamá, por la que Colombia recibió una indemnización por los Estados Unidos. La rivalidad anglo-estadounidense por el dominio de las rutas centroamericanas. Entre Inglaterra y Estados Unidos se van a establecer rivalidades para el control del comercio en Centroamérica. Inglaterra estableció un protectorado sobre los indios mosquitos y lo mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Planeaban construir un canal en América Central desde el Caribe hasta el Pacífico, en una zona posible de comunicación interoceánica por el las posibles rutas durante la primera mitad del siglo XIX. La ciudad en los primeros 4 lustros del siglo XIX no presentaba mayores cambios en los 2 siglos de historia colonial. Panamá la Nueva estrena su nuevo emplazamiento y hereda algunos de sus problemas, como lo fue el abastecimiento permanente de agua para sus vecinos. La ciudad arde en muchas ocasiones durante los primeros 200 años. La nueva ciudad se encuentra dentro del recinto amurallado, complejo defensivo que la protegía del ataque de piratas y de la amenaza de los cimarrones. La expansión marítima del almirante Alfred Mahan y el Canal de Panamá. La visión de Alfred Mahan conformó las bases ideológicas y estratégicas para optimizar las estructuras de una nueva naval en Estados Unidos, otorgándole el aval para su expansión a través del mundo. El Canal de Panamá es una herramienta de control de dominio estratégico, no un pasadizo de bazar árabe como siempre se ha supuesto. En busca del estrecho dudoso. El estrecho dudoso era un hipotético paso por mar que comunicaría el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Los conquistadores españoles nombran al istmo centroamericano al no encontrar el estrecho que lo llevaría hacia las islas de las especies. En la época precolombina de la posición geográfica en el istmo de Panamá, el punto más angosto era el continente americano, como sitio de tránsito y de intercambio de los diversos grupos aborígenes que dejarían huellas en nuestro territorio, como la cerámica y la orfebrería, entre otros. El Canal francés. El 20 de marzo de 1878, el convenio Salgar-Weiss les otorga a los franceses un derecho exclusivo para construir un canal y para operarlo en 99 años. Al no ser terminado esta obra, se hicieron estudios no adecuados y este fracasó por errores técnicos. Tuvieron malversaciones de dinero, enfermedades como la fiebre amarilla, cólera y la malaria. El 4 de febrero de 1887, la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenido jurídicamente. La crisis de Panamá de 1885 fue una intervención realizada por los Estados Unidos de América en apoyo a una rebelión en los estados soberanos de Panamá, entonces parte de los Estados Unidos de Colombia, y la demostración de fuerza realizada por la Armada de Chile. En marzo de 1885, Colombia disminuyó la presencia militar en Panamá debido al envío de tropas a la lucha de rebeldes en Cartagena. Factores históricos, económicos, geográficos y geopolíticos en la función transitista del Istmo de Panamá. La posición geográfica ha sido el factor primordial
que determina nuestra función histórica, que es el transitismo. Cuando pensamos el transitismo como historia, enseguida asociamos hechos pasados que identificaron, construyeron y garantizaron la función de Panamá como paso y puente geográfico. El factor geopolítico se refiere al valor geográfico de Panamá por su posición estratégica para unir continentes. Este análisis geopolítico permite identificar a Panamá como pieza clave, ya sea militar o comercial, para las otras naciones en los últimos 500 años. La alternativa de Nicaragua. Hernán Cortés intentó por varios años encontrar el estrecho de mar por México, Guatemala y Honduras. Estas exploraciones se hicieron en Nicaragua, donde despertaron el interés de la corona española para construir un canal interoceánico. Por esta construcción del canal interoceánico se inició la rivalidad entre Nicaragua y Panamá. El Convenio de Salwar-Wye es un tratado que se firma en marzo de 1878, por cual se obtuvo la concesión para la construcción y explotación del canal por 99 años, tras cual regresaría al gobierno colombiano, pero sin ninguna compensación para los franceses. La doctrina de Monroe, la cual era una política estadounidense que era fundamentada, ya que también el presidente James Monroe rechazó lo que eran las injerencias por parte de los europeos. Esto llegó a ocasionar que ellos publicaran sus esfuerzos para poder reconquistar nuevamente sus colonias, y ellos veían también esto como si fuera un acto de los estadounidenses de intervención. Sus discursos se dieron después que los españoles y los portugueses lograron independizarse, aunque no eran muy seguras por los europeos. En el siglo XIX se dieron grandes conflictos y guerras en Europa, como también en el año 1804 la guerra neopolítica. El destino manifiesto, que era evidenciar la intervención como ellos pensaban que era una protección para sus países en el continente, con el pretexto de arreglar los conflictos de una forma eficaz. El canal francés administraba y protegía lo que era su canal. Luego de allí se dieron unas etapas en las cuales Estados Unidos, la geopolítica, tuvo que iniciar nuevamente. Ellos creían que si construían un canal interoceánico, cambiaría rápidamente lo que eran las relaciones geográficas en las costas del Atlántico como en el Pacífico. La construcción del canal era una vía de gran importancia de comunicación también para los Estados Unidos. Entre sí, nuestros intereses comerciales eran mucho mayor que los de otros países. Gracias a nuestra relación con el canal y nuestra nación teníamos derecho a la integridad territorial, ya que eso se respetaba. En la política canalera de 1880, gracias a la construcción de las dos vías por Panamá y parte de Colombia, en Nicaragua por el Istmo de México como una tercera opción, esto se dio la construcción del canal francés por Lessens, ya que fue también un fracaso, pero ellos se mantuvieron sus derechos después que Panamá se separara de Colombia. Firmaron lo que era el Tratado Jaboná-Barriga y Panamá compró la compañía francesa. Función económica geográfica en el Istmo. La República de Panamá ocupa el extremo sur del Istmo de Centroamérica, con una superficie de 77.000 kilómetros cuadrados y una población estimada en 1.8 millones en el año 1977. En la década de 1960 a 1970, el país registró un crecimiento poblacional estimado en un 2.9%. La densidad de población en el año 1970 alcanzó a 18.5 personas por kilómetro cuadrado. El Tratado Mayarino-Vidlac y otros sucesos hasta 1876. El Tratado Mayarino-Vidlac fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la República de Nueva Granada y los Estados Unidos, representados por Manuel María Mayarino y Benjamín Vidlac. Este tratado sería uno de los antecedentes de la separación de Panamá en 1903. El ferrocarril de Panamá en 1850. El ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Panamá en América Central.
La ruta se extiende 77 kilómetros a través del Istmo de Panamá desde Colón a Balboa. La construcción del ferrocarril de Panamá se inició en 1850 y el primer tren pasajero recorrió más de la longitud total el 28 de enero de 1855. El Tratado Herrán-Hay. El Tratado Herrán-Hay es como se conoce al tratado internacional firmado entre la República de Colombia y Estados Unidos a través de los designados plenipotenciarios. El secretario de Estado John Hay y el ministro colombiano Dr. Thomas Herrán en Washington el 22 de enero de 1903, con el objetivo de la construcción del canal interoceánico que uniese el Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el Istmo de Panamá. Las rutas comerciales a finales del siglo XIX se veían seriamente beneficiadas con la construcción de un canal transoceánico aprovechando los istmos centroamericanos. Exploraciones del río Chagres. Los hechos que acontecieron en las exploraciones del río Chagres, que fueron desde los primeros instantes del descubrimiento del Istmo de Panamá y a partir de las primeras exploraciones del río Chagres, se pudo comprobar la importancia de esta vía fluvial que atravesaba casi en su totalidad la estrecha faja de tierra que separaba el Océano Atlántico del Pacífico. El río Chagres tiene varios afluentes que llegan a su cauce y es uno de los ríos más importantes del mundo. Fiebre del oro de California. Este hecho histórico de la fiebre de oro de California fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a la cercanía de San Francisco en busca de dicho metal. La fiebre del oro comenzó cerca del pueblo de Coloma, cuando se descubrió oro en Sutter Mill, cuando la noticia del descubrimiento se esparció alrededor de 300.000 personas emigraron a California, desde el resto de los Estados Unidos y de otros países. La fiebre del oro también emigraron muchas personas de América Latina, de Europa, Australia, Asia. La ley Spooner. Como bien mencionaba, esta ley fue aprobada el 28 de junio de 1902 por el Congreso de los Estados Unidos. La ley autoriza al presidente Theodore Roosevelt a adquirir todas las propiedades francesas, principalmente los bienes del ferrocarril de Panamá, por un monto aproximado de $40 millones. La ley Spooner también autorizaba al gobierno americano a negociar con el gobierno colombiano sobre la construcción del canal interoceánico.